Les invito a regresar a la lectura en Primera Tesalonicenses. Sin dudas, en el Nuevo Testamento, una de las iglesias que se destaca es esta iglesia. Muchos comentaristas hablan de la iglesia ejemplar. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué esta iglesia se destaca? ¿Por qué esta iglesia era una iglesia tan especial en el corazón del apóstol Pablo y de sus colaboradores? ¿Por qué se expresa como se expresa en los primeros versículos? ¿Qué tiene esta iglesia que la hace tan especial? Ese es el título. Porque si pudiésemos descifrar cuáles son esas características, quizás nosotros con la ayuda del Señor, su gracia, pudiésemos intentar ir en esa dirección. Con la ayuda del Señor, quizás apropiarnos de esas virtudes que hace que esta iglesia sea tan especial. Hace unos años, ¿cuántos años? Leyendo la historia de una iglesia, me enamoré de esa iglesia, sin conocerla. El autor de ese libro era el pastor de esa congregación y básicamente era un libro no tan profundo en aspectos teológicos, pero sí era testimonial cómo esa iglesia nació, comenzó a crecer y realmente era una iglesia muy especial. Básicamente había dos cosas que la caracterizaban. Era su vida de oración, tenía un ministerio de oración impactante. Esa iglesia estaba en una ciudad muy pecaminosa, muy difícil, con inmensas necesidades de todo tipo. Y allí esta iglesia era una luz de esperanza y tenía un gran ministerio de oración. Y también esta iglesia tenía un gran coro. Un coro que compartía el evangelio con la gente. Musicalmente muy hermoso, pero su mensaje era el evangelio y por lo tanto convocaba a mucha gente. Me enamoré de esta iglesia y esas eran básicamente las condiciones que la caracterizaban. Tiempo después el Señor me concedió conocerla, esa iglesia, y en realidad la experiencia fue que había una armonía con lo que el libro contaba. Realmente era una iglesia muy influyente en esa ciudad. Esta iglesia, por cierto, tiene características que a medida que vayamos avanzando por sus versículos, por sus capítulos, Dios nos ayude a poder seguir sus pisadas. ¿Está bien? Vamos a leer versículos 2 y 3 y allí nos vamos a concentrar en esta noche. Vamos a orar una vez más. Querido Señor, te hemos cantado, por fe sabemos que nos has escuchado, hemos orado y por fe sabemos que nos has oído también. Pero ahora especialmente queremos pedirte que nos hables por medio de tu libro, por medio de tu palabra, viva y eficaz, para santificarnos, para fortalecernos, que la verdad, Señor, impacte en nuestras vidas. Y también, Señor, si hay personas que hoy nos visitan, que no te conocen, que no han creído, que no tienen una relación contigo, Señor, que hoy también tú puedas llamar su atención. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Dice, versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Un comentarista, yo creo que acertadamente dice que esta
carta es una carta pastoral. Y lo dice en el sentido de que Pablo está pastoreando a la iglesia a la distancia. En esos días no había WhatsApp, no había Zoom, no había videollamada, y la realidad es que Dios en su voluntad, en su providencia, hizo que Pablo no pudiese estar de forma presencial con ellos. Y ya hemos visto eso en el libro de los Hechos. Y la forma de hacerlo en esos días, de pastorear una iglesia a la distancia, eran las cartas. Dios se valió de las cartas del Nuevo Testamento como la tecnología de ese momento para llegar con su mensaje a las iglesias, para que su mensaje pueda expandirse por todo el imperio y hasta lo último de la tierra. Y eran las cartas que circulaban por los caminos romanos, por las rutas romanas, que la iglesia se valió de ellas para poder llevar la palabra de Dios. Debemos recordar el último sermón, que fue la introducción de esta epístola, en Hechos 17, que esta iglesia nace bajo fuego, bajo una hostilidad de parte de los enemigos de la fe cristiana, al punto que se desata tal violencia que Pablo y sus colaboradores tienen que salir de la ciudad, dejando a esta iglesia recién nacida, en pañales, podríamos decir, en la sala de parto, más específicamente, sola. Esta iglesia queda sola, humanamente a la deriva, sin liderazgo, sin el acompañamiento de los misioneros. Y es así que Pablo tiene que salir en contra de su voluntad, pero entendiendo que era la forma de preservar la vida de la iglesia también y sus propias vidas, pero sus corazones quedaron en la ciudad. Quedaron conectados con estas personas con las cuales interactuaron no mucho tiempo y deseaban volver a verles. Vayan a capítulo 2, por favor. Quiero que vean el versículo 17 y 18. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu. Se dan cuenta, el corazón de ellos quedaron ahí. Estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro. Yo que quería ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos ha impedido. Bueno, cuando lleguemos a capítulo 2 vamos a explicar qué significa esto. Pero aquí lo que vemos es que ellos amaban la iglesia y por amor y motivado por amor y el cuidado estaban escribiendo esta carta. Un tiempo después de su salida, Pablo tenía este sentimiento de querer estar con ellos, pero después de esa salida de emergencia es que ellos deciden enviar a Timoteo. Es decir, Timoteo vuelve a Tesalónica con todo lo que eso implicaba, está con ellos un tiempo, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero el suficiente tiempo como para monitorear la vida de esta iglesia, regresar, reunirse con Pablo y darle a Pablo un buen informe. En respuesta a ese buen informe de la iglesia, en respuesta a esta buena noticia de parte de Timoteo, es que Pablo decide escribir esta primera epístola. Quiero que vean eso en capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 6. Dice, pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Es decir, era mutuo este deseo de volverse a encontrar. Versículo 7, por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora sí que vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Subraye eso, firmes en el Señor. Esa era la buena noticia que trae Timoteo para Pablo. Pablo, los hermanos recién convertidos de Tesalónica están firmes, dice Pablo,
el alma se vino a mi cuerpo nuevamente. Estaba realmente afligido Pablo. Entonces Pablo y sus colaboradores, que estaban en constante oración por esta nueva iglesia, reviven ese deseo de seguir orando, pero ahora con esta información más profundamente era la gratitud que ellos tenían. Realmente la firmeza de estos nuevos creyentes fueron un motivo de alabanza a Dios que está plasmado en estos versículos que hemos leído. Un sentido de gratitud y de alabanza por la firmeza de estos hermanos. Entonces, ¿qué tiene esta iglesia que la hace tan especial? Bueno, hay 3 virtudes que Pablo menciona en los versículos que hemos leído, versículos 2 y 3, virtudes que hacen que Pablo ore con gratitud, alabanza a Dios por ellos. Estaba súper agradecido, emocionado por la vida de estos hermanos. ¿Está bien? Al punto que Pablo, a diferencia de otras epístolas, en el versículo 1 de capítulo 1, ni menciona su autoridad apostólica. A diferencia de otras epístolas que era necesario plantear su autoridad apostólica. En este caso Pablo escribe como un soldado raso, como un hermano. Si bien fue parte del equipo que plantó la iglesia, no necesitó recurrir a la autoridad que Dios le había dado para escribirles. Ni menciona su apostolado en el versículo 1. Simplemente dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Estaba pensando como una expresión de deseo que qué hermoso sería en el siglo XXI de alguna forma emular la vida espiritual de esta congregación. Y creo que eso es posible. Que vivamos de tal manera que si Pablo viviera, como otros predicadores que nos han visitado y que han quedado conectados con nosotros, y siempre me preguntan por los hermanos de IBM Cava, ¿cómo están? Porque sintieron una comunión al estar, inclusive a veces poco tiempo, quizás una reunión. Pero si Pablo viviera y nos conociera, pudiese dar gracias a Dios de esta manera por nosotros. Que Pablo pudiese orar así por nosotros, con ese cariño, con esa empatía. Qué lindo si fuese así, ¿no? Y aquí vemos cómo el Evangelio entró en la ciudad, hizo una obra, y eso lo hemos visto en Hechos 17, cómo el nacimiento de una iglesia es obra milagrosa y poderosa del Evangelio. Y Pablo usa aquí una fórmula sobre la vida cristiana, podríamos decir 3 virtudes, no sé si ya usted visualizó, 3 virtudes o triada, vamos a decirle así, vamos a usar ese término, una triada de la vida cristiana, y es una de sus triadas favoritas, porque las usa varias veces en sus cartas. Inclusive en esta carta la usa una vez más. En el capítulo 5, si usted me acompaña, por favor, capítulo 5, versículo 8, vamos a encontrar la misma fórmula de virtudes, o esta tríada virtuosa de la fe cristiana. Dice 5:8, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Subraye ahí fe, amor y esperanza. ¿Se acuerdan en el gran capítulo del amor? Pablo menciona también, y en otros pasajes, esta tríada de virtudes. La fe, la esperanza, el amor. Pero ¿cuál es el mayor? Dice Pablo, el amor. Así que estas 3 virtudes, que son el motivo de gozo y gratitud, pero a la vez es un sello que hace que esta iglesia sea especial, podríamos decir en primer lugar una fe auténticamente cristiana. Una fe auténticamente cristiana. En segundo lugar, un amor auténticamente cristiano. Y en tercer lugar, una esperanza auténticamente cristiana. Ese va a ser nuestro bosquejo. Entonces, agrego,
Y usted diría, ¿para qué auténticamente? Bueno, porque auténticamente cristiana le da un sello que hace que esta iglesia sea diferente a tantas otras iglesias. Auténticamente cristiana, porque estas tres virtudes son auténticas. ¿Por qué? Porque vienen o están arraigadas, observe cómo termina el versículo 3, en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en la estructura de esta oración, las tres cosas, el amor, la fe y la esperanza, tienen su raíz o su origen en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es auténticamente cristiana. La iglesia y en especial estas tres virtudes. Las tres virtudes provienen de Jesucristo, no vienen de ellos mismos. No es una fe en la fe, que es tan común hoy. No es una fe en un Dios impersonal, ni siquiera en la denominación o religión. Es una fe en Jesucristo, es auténticamente cristiana. Es un amor auténticamente cristiano y es una esperanza cristiana. Por lo tanto, esto es maravilloso. Es la fe como un don de Dios, Efesios 2, 8. El amor, Romanos 5, ha sido derramado por Dios, es decir, no es un amor humano que nace de nuestro carisma o personalidad, no es un amor que antes no estaba y que desde que hemos creído en Jesús está. ¿Por qué? Porque ha sido derramado, es decir, vino de afuera de nosotros, no es un amor simplemente humano. Y esperanza es una esperanza que Dios nos dio, que no teníamos antes de conocer a Jesucristo. Entonces, es una fe, amor y esperanza auténticamente cristiana. Todo esto para decir que estas tres virtudes, y ahí está el punto, son la evidencia de que Dios había hecho un milagro en la vida de estas personas, que realmente ellos estaban en Cristo. Y Pablo, al mencionar estas tres evidencias, está diciendo que Jesucristo está en ustedes. Ustedes son de Jesucristo. Y eso nos une de tal forma que los amo. Son mis hermanos. Es la autenticidad de la fe que está haciendo de esta autenticidad de la vida espiritual de estas personas, Pablo hace un motivo de agradecimiento. Entonces, en primer lugar, una fe auténticamente cristiana. Dice, la obra realizada por su fe. Constantemente oramos delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. Hay otra traducción que dice así, a causa de la obra realizada por su fe. La obra realizada por su fe, es decir, la fe es una obra de Dios. Y esa fe hizo una obra en la vida de ellos. La fe produce un efecto, la fe cristiana, la fe auténticamente dada por Dios, produce una obra que da testimonio de que Dios lo ha hecho. Dios, cuando da fe a una persona, esa persona cambia. Esa es la idea. Es decir, la fe ha hecho una obra en ustedes que indudablemente ustedes dan testimonio de que son de Cristo. O para decirlo de forma más fácil, la fe verdadera convierte a la gente. La fe verdadera convierte a la gente desde adentro hacia afuera. Todo esto para decir que la fe verdadera, es decir, auténticamente cristiana, no deja a las personas como las encontró. Quiero que vean el paralelo, porque Pablo vuelve a usar un paralelo de los efectos de la fe, el amor y la esperanza en el mismo capítulo, pero en el versículo 9. Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ahí está la fe. Cómo os convertisteis de los ídolos a la fe, para servir al Dios vivo y verdadero. Ese es el amor. Y esperar de los cielos a su Hijo, esa es la esperanza. Estas tres cosas, o la triada virtuosa
cristiana es justamente evidencia de que Dios ha hecho algo en sus vidas. Y ellos, dice el versículo 9, dejaron a los ídolos y vinieron a Cristo. Dejaron los ídolos y vinieron a Cristo. Para nosotros eso no tiene mucho sentido, o por lo menos parece simplemente una expresión poética. Dejaron los ídolos, como dice el versículo 9, os convertisteis de los ídolos a Dios. Pero la realidad es que esta ciudad era todo lo que tenía antes de que ingresaran los misioneros, Pablo, el apóstol Pablo y su equipo. Hay descubrimientos arqueológicos que indican que Tesalónica era una ciudad ocultista, una ciudad sumergida en un mundo ocultista, oscuro, espiritual. Inclusive se han encontrado monedas con inscripciones de ídolos, dándole culto al ídolo. Por lo tanto, el Estado apoyaba la religión oscura, la religión ocultista, promovía los cultos diabólicos. Y muchos de estos hermanos habían salido de ahí. Habían salido de la idolatría y ahora estaban en Cristo. Y Pablo fue testigo en esas pocas semanas que estuvieron allí predicando el Evangelio. Fue testigo, interactuó con ellos y vio ese milagro, cómo ellos se convertían de los ídolos a Dios. Y esto es impactante cuando alguien ve que alguien llega a la fe, abraza a Cristo del ocultismo. Es impactante la transformación. Bueno, Pablo lo había visto. Por esa razón, Pablo dice en el versículo 4, y esto es muy interesante y pertenece al próximo sermón, dice, hermanos amados de Dios. Es decir, Pablo está seguro que Dios ama a esta gente. Dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Es decir, Pablo estaba seguro que ellos pertenecían al pueblo elegido de Dios, porque Pablo había visto cómo esta gente se habían convertido, tenían una fe genuina, se habían convertido de los ídolos a Dios. Así que ni Pablo ni nadie sabe si una persona es un escogido, pero hay evidencias externas que pueden indicarnos y darnos cierta seguridad que alguien es escogido. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Y Pablo hace referencia como testigo. Dice en el versículo 4, sabemos que Él os ha escogido. ¿Cómo sabe Pablo? Nosotros los cristianos no sabemos quién es escogido y quién no es escogido hasta que se convierten y hasta que perseveran en la fe. Pero antes de eso tenemos que predicarles a todos, porque potencialmente todos son escogidos, pero solo Dios sabe quiénes son los escogidos. Bueno, Pablo aquí da una certeza. Ustedes son escogidos por Dios. Pero ¿por qué Pablo está tan seguro? Porque vio el milagro de la fe auténtica. Vio cómo ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Así que había una obra en la vida de estas personas que evidenciaba que Dios los había salvado, que eran pueblo de Dios. En el versículo 1, Pablo dice, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Eso suena como un saludo normal que Pablo hacía al introducir sus cartas, pero es mucho más profundo que eso. Porque lo que está diciendo es que la iglesia de los tesalonicenses estaban en Dios y en el Señor Jesucristo. Estaban unidos a Dios el Padre, a Cristo Jesús. No era simplemente una iglesia de una ciudad. En esta ciudad hay cientos de iglesias, pero podríamos decir que ellos están en Cristo y en Dios el Padre. Probablemente no de todas, pero Pablo estaba sí muy seguro que esta congregación estaban unidas permanentemente a el Padre y a su Hijo Jesucristo. Y nosotros también estamos en Dios y en Cristo, y Dios está en nosotros, y es una realidad notable internamente, pero que se debe manifestar externamente. Porque nuestra fe no es simplemente una experiencia privada, no es una fe individualista. Sí es individual, cada persona tiene que venir a Cristo, pero la manifestación de esa fe es pública. Y nos relacionamos unos con otros y nos
relacionamos con el mundo y debería ser observable que ahora somos cristianos. Es lo que dice 2 Corintios 5:17. Nueva criatura somos en Cristo, hemos dejado atrás el pecado y eso se debe notar. Y ahora tenemos una vida nueva enfocada en Cristo. Entonces Pablo fue testigo del obrar de Dios, de esta fe auténticamente cristiana en la vida de estas personas. Y la fe auténticamente cristiana no deja a las personas en el mismo estado que las encuentra. No somos las mismas personas después de conocer a Cristo. Si hay alguien aquí que después de conocer a Cristo su vida no cambió en absolutamente en nada, probablemente esté autoengañado, porque no es la obra de la fe auténticamente cristiana. La Biblia habla de una nueva creación, literalmente. De modo que si alguno está en Cristo, porque antes no estaba, obviamente, pero cuando alguno llega y está en Cristo, nueva creación, esa es la idea, una nueva creación, una criatura nueva. Es una persona cambiada, no es la misma de antes. De eso está dando testimonio Pablo aquí. En segundo lugar, habla de vuestro trabajo de amor. Versículo 3. Otra evidencia es un nuevo amor, que antes no tenían. Antes no tenían este amor. Quiero que vayamos a capítulo 4, porque habla de lo mismo. Dice en el versículo 9, mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Interesante que Pablo dice, hermanos, ustedes son un ejemplo de amor. Aprendieron directamente de Dios. ¿Cómo se aman ustedes? Ahora lo interesante es que ese amor no estaba limitado a la propia iglesia en Tesalónica, sino dice a todos los hermanos de Macedonia. Es decir, este amor cristiano no era sectario. No era ese amor limitado a mi grupo, sino que era un amor auténticamente cristiano. Genuinos cristianos, aunque sean de otra congregación, inclusive de otra denominación, si están en Cristo son mis hermanos y los amo. Esta iglesia era un ejemplo en eso. Era un amor que se extendía. Ahora, cómo una iglesia trabaja para Dios, no solo refleja que ama a Dios, sino también refleja el carácter del Dios a quien sirve. Porque podemos servir de tal forma que no reflejamos que Dios es amor. Simplemente servir de forma porque tenemos que hacerlo. Yo creo entender el gozo y la gratitud de Pablo, porque de alguna forma lo que está sintiendo Pablo es lo que siento yo veo cuando la iglesia sirve al Señor. Cada domingo y eventos especiales, todos los ministerios, cómo se desplazan y armoniosamente sirven al Señor y cada área funciona. ¿Cuál es el motor que pone en marcha cada ministerio? Uno diría, bueno, multimedia, hay que enchufar, hay que saber. No, estoy hablando de algo más. ¿Qué hace que funcione la alabanza? Bueno, saben música, no, pero estoy hablando de algo más, del motor que impulsa todo. Ministerio de ágape, decoración, tesorería, bueno, cada área, no, seguramente voy a olvidarme de muchas, pero ¿qué mueve? ¿Cuál es el motor que pone en funcionamiento el combustible? Es el amor a Cristo. Yo quedo asombrado, quedo agradecido a Dios y veo a Cristo detrás de todo el escenario.
cada persona que está sirviendo a Cristo. Digo, qué amoroso que es nuestro Dios, a quien servimos, que nos mueve a amar, nos mueve a servir. Y cada servicio de los hermanos refleja cuánto aman a Dios, pero también cómo es nuestro Dios. Dios es amor. Dios es amor. Y lo contrario también es evidente cuando alguien sirve sin amor. Pablo dice, ¿no? Pablo dice que si no tenemos amor cuando servimos, no sirve para nada. Por lo tanto, el servicio que a Dios le agrada es cuando lo hacemos por amor a Cristo. Reflejamos el Evangelio allí. ¿Pero se puede servir por motivaciones incorrectas? Claro que sí. Es lo que habla Pablo en Filipenses capítulo 2, cuando dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. ¿Podemos servir por otras motivaciones que no sea por amor a Cristo y a mis hermanos? Sí, obviamente hay motivaciones oscuras, sí, que no tienen mucho fruto y no tendrán mucha recompensa o nada de recompensa. Pero cuando servimos al Señor hay unidad y hay armonía. Y podemos ser muy diferentes, pero hay armonía y podemos servir juntos. Y obviamente con el gran ingrediente de la paciencia, porque todavía llevamos debilidades al servicio, pero no obstante, cuando servimos juntos al Señor hay gozo y no habrá competencia, no habrá celos, no habrá quejas, no habrá discusiones, no habrá murmuraciones, maltrato. Todas estas cosas tristemente son la experiencia de muchas iglesias, de los departamentos, como le dicen en algunas congregaciones, donde sirven, la cosa funciona, pero lo que no funciona es lo más importante, es la unidad, el amor, el buen trato cristiano, es el amor auténticamente cristiano. Entonces hay roces, hay competencia, hay celo, hay orgullo, eso es de la carne. Y yo diría que no sirvas, como dice John Piper en su libro, hermanos, no somos profesionales, no sirvan a Dios en esa condición. Pero cuando servimos a Dios motivados por mi amor a Cristo, entonces allí es reflejado el amor de Dios. Y es lo que está agradeciendo Pablo, es lo que él observó, un amor auténticamente cristiano. Y se lo atribuye a Dios, dice, ustedes aprendieron de Dios. No hay otra forma que ustedes se amen así si no conocieran a Dios. Y en tercer lugar, dice, y la constancia sostenida por su esperanza. Y la constancia sostenida por su esperanza. De la triada, la última, y está en el lugar correcto, es la esperanza. Y saben, este es el gran tema de esta carta, es el tema central, es el eje central temático de toda esta epístola, es la esperanza en Cristo. En cada capítulo, si usted hace ese ejercicio, no sé si podría decirles tarea, pero sería, si alguien toma esto en serio, y si usted lee toda la carta se va a dar cuenta que en cada capítulo Pablo intencionalmente introduce la doctrina de la venida de Cristo. Ahora, ¿qué genera esta doctrina? ¿O qué debería generar? Esperanza. ¿Y qué genera la esperanza cristiana? Firmeza. Eso es lo que está diciendo. Cuando un verdadero cristiano tiene esperanza en Cristo, no como dice Pablo, si esperamos en Cristo solo en esta vida, somos las personas más dignas de lástima. Pero la esperanza cristiana es más allá de esta vida, no solo en esta vida, sino más allá de esta vida, genera firmeza. Firmeza. La esperanza genera firmeza. Y como lo expresa aquí Pablo, genera perseverancia, constancia. La palabra significa que una persona está bajo un peso, pero aguanta. La tendencia natural es
sacarse el peso de encima y renunciar y ya, listo. Pero la palabra en griego significa mantenerse bajo ese peso o esa carga, esa perseverancia es justamente lo que produce la verdadera, auténticamente esperanza cristiana. Es justamente el pan de cada día de estos hermanos. Pruebas, sufrimientos, tentaciones. Recuerden que era una ciudad oscura, ocultista, con enemigos. Y ellos quedaron en la ciudad. Pablo se fue, pero ellos quedaron en esa ciudad. ¿Qué hacían ellos? Perseveraban. ¿Por qué? Porque tenían una fuerte, firme esperanza en Cristo. Los cristianos saben que al final del camino les espera una herencia. El cristiano verdadero, es decir, la esperanza auténticamente cristiana, tiene una certeza que al final del camino de esta vida nos espera una herencia. Bueno, las dos predicaciones del pastor Nicolás Osorio la semana pasada, preciosa, ¿no? Preciosa exposición de Apocalipsis. Habla de lo que nos espera. Ellos eran verdaderos creyentes y perseveraron. Pablo, yo pienso humanamente que esperaba no tan buenas noticias de parte de Timoteo. Quizás el informe podría haber sido, mirá, de esta cantidad de personas que conocimos, la mitad ya no está congregándose, ya ni se reúnen. Volvieron a lo de antes, volvieron a adorar los ídolos, se fueron tras sus pecados, están otra vez en su inmoralidad, etc. Es normal. Eso es parte de la experiencia histórica de la fe cristiana. Personas regresando de donde vinieron, al mundo, dando evidencia de que nunca estuvieron en Cristo. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero Pablo estaba impactado de que ellos permanecían. No renunciaron a la fe y tenían razones justificables para renunciar al Evangelio, a Cristo, pero ahí estaban, continuaban, estaban firmes y Pablo está impresionado. Dice Romanos capítulo 5, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. El argumento es, somos justificados, tenemos paz, estamos firmes. Y luego añade, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no termina ahí. Sigue Pablo diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hay una nota como, ¿cómo? Nos gloriamos en las tribulaciones. Esa parte no nos gusta, pero Pablo la añade y agrega, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza, entre paréntesis, lo añado yo, y la esperanza auténticamente cristiana, y la esperanza, dice Pablo, no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Fe auténtica, la misma triada, amor auténtico, esperanza auténtica. Y entrelazado en su argumento, firmeza, firmeza en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Y en los tiempos malos estamos firmes, estamos probados, atribulados, pero el Señor nos sostiene y mientras nos sostiene nuestro carácter se va formando con raíces cristianas. Es decir,
Cristo comienza a ser reflejado en mi vida. En Mateo 13:20 dice, aquel a quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Esta es una fe emocional. ¡Aleluya! Pero no tiene raíz profunda en sí misma, sino que solo es temporal y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. No es una fe auténticamente cristiana. Cuando viene la prueba, nos vemos. ¿Saben? Las falsas conversiones sucumben. Las falsas conversiones sucumben, no perseveran, no tienen esperanza. La fe no auténtica es una fe de corto plazo. El enfoque es solo el ahora, el ya, mi salud, mis planes, mis problemas, mis metas, mi cumpleaños, mis cositas, mi reino. Esa es una fe sin Cristo. Cuando personas van relatando sus vivencias y sus vidas y sus asuntos y cuando expresan su vida como un cuadro, van pintando un cuadro, uno busca a Cristo en ese cuadro y no está. Y si Cristo no está en ese cuadro, entonces, ¿qué clase de vida cristiana es esa? En cambio, estos hermanos fueron dejados solos en una ciudad hostil, oscura, y ellos estaban firmes en Cristo. Pablo dice, impresionante. Realmente, cuando oramos por ustedes, nos reunimos con los colaboradores, con Silas, Timoteo, oramos. Hay un gozo en nosotros cuando les recordamos porque son hermanos y realmente no estuvimos tanto tiempo con ustedes. Son 3 virtudes que resumen una experiencia verdadera de conversión. Quiero concluir pensando en las 3, cómo se ven juntas, y pensando de alguna forma cómo se aplica o reflexivamente. La obra de la fe, tu testimonio, la obra de Dios en tu vida, la obra de Dios en mi vida, como un libro que tendríamos que escribir. El antes y el después, el cambio de corazón. Cuando Dios no estaba en tu mente, ni en tu corazón, ni en tu agenda, ni en tus afectos. Pero llegó el Evangelio. Tu quebrantamiento, tu conversión, tu paso de la luz a las tinieblas, tus primeros enemigos que no entendían tu cambio. Tu nueva vida en Cristo. ¿Es real? ¿Es real? ¿Es real? La obra de la fe. El trabajo de amor. Por amor a Dios, ahora amas la iglesia. La iglesia no es un asunto periférico, un accesorio en tu vida, porque jamás lo fue en el corazón de Cristo. La iglesia estuvo en el corazón de Cristo de la eternidad. Es su esposa. Amas la iglesia, amas a tus hermanos. ¿Es tu familia la fe? ¿Hablas mal de tus hermanos? Yo cuando escucho a alguien hablando mal de los hermanos, o sea, poniéndose de la vereda de enfrente, lo primero que pienso, y quizás sea un mal pensamiento, pero de alguna forma es lógico pensar, ¿quién habla así de su propia familia? ¿Quién no ama a su propia familia? Bueno, la naturaleza de la iglesia es justamente que uno ama a sus hermanos con todos sus defectos. Cuando alguien se coloca en la vereda de enfrente y ve despectivamente a sus hermanos, probablemente no sean sus hermanos. ¿Y cómo se refleja el amor auténticamente cristiano? Que son tus hermanos, con los cuales vas a compartir la eternidad. La eternidad.
los que hoy jugamos al fútbol y que a veces hay pasión en el fútbol, vamos a jugar al fútbol en la eternidad, te lo puedo asegurar, firmalo. Vamos a jugar en el fútbol en la nueva tierra, vamos a tomar mate, vamos a caminar, vamos a charlar, sin este condimento del pecado. Eso lo hará infinitamente mejor y diferente. Pero quiero decirte que los hermanos de hoy son tus hermanos de la eternidad. No cambian, son los mismos. Por lo tanto, el amor auténticamente cristiano hace que tu amor por ellos sea paciente y todas las descripciones que hace 1 Corintios 13. El uso de tus dones para edificar a la iglesia, tu servicio en la iglesia, tus oraciones por tus hermanos, tu ministerio, tu participación, todo motivado porque Cristo dio su vida por vos. Lo que te mueve, lo que te une a la iglesia es Cristo. Ese es el amor auténticamente cristiano, el que ha sido derramado en tu corazón. Y luego, la constancia sostenida por la esperanza. ¿Qué tan listos están para partir? No, pastor, no me hable de eso, que me arruina el día. Así es como los cristianos encaramos la muerte. ¿Es la muerte un tabú? ¿Es un monstruo indescriptible del cual la iglesia no habla? ¿Qué tan listo estás para partir hoy con el Señor? ¿Tu encuentro con el Señor es una mala noticia? Y no estoy hablando de la muerte per se, es decir, una vida con una tendencia suicida. No estoy hablando de eso, hablo de que lo mejor está del otro lado y nuestra esperanza está arraigada en la vida que está después de esta. Por lo tanto, ¿qué esperas con certeza al final de esta vida? ¿Cuál es tu certeza ante un mal pronóstico o un mal diagnóstico? ¿Tienes la seguridad en Cristo? No 90, 80%, 100%, porque nuestra certeza no está en la experiencia, sino en las promesas, ¿no? ¿Y qué tanta confianza genera en tu corazón las promesas escritas de Dios para su pueblo en la Biblia? ¿Las crees? ¿Las promesas de la vida eterna son mitología para vos? ¿Simplemente un asunto poético, algo no tan racional, sino más como devocional? ¿O realmente lo que la Biblia promete será? ¿Qué esperas al final de tus días? ¿Podrías preparar el programa de tu funeral? Recuerdo una charla que tuve con una anciana que me expresó que ella quería dejar organizado su funeral. Y hablamos así, como quien no le tiene miedo a la muerte, porque Cristo es la vida. Y ella me dijo, mira, mi funeral quiero. Le dije, mira hermana, le digo, te vas a ir y si no lo dejas escrito, tu familia va a hacer lo que quiere. Y así ha pasado muchas veces. Eran miembros de nuestra iglesia, murieron, su familia pagana llama al sacerdote y Cristo no es anunciado y nada ocurre de lo que era el deseo justamente de a quien están honrando. Entonces, déjelo escrito, hermano. Y lo tengo ahí, todavía no partió, así que, pero lo tengo ahí. Y ahí dice, quiero que en mi funeral cantemos cara a cara. ¿Lo conocen? Cara a cara espero verle. Dije, muy bueno. Yo tengo que honrar ese papelito. Quiero que en mi funeral prediques vos, Dardo. Bueno, yo no sé si voy a estar vivo, porque la abuelita me parece me va a enterrar a mí. Y vos podrías hacer tu programa de funeral. ¿Tenés esa esperanza?
¿Te gustaría que en tu funeral Cristo sea anunciado? ¿Sería tu gozo que Cristo sea anunciado en tu funeral? ¿Te genera temor la muerte? ¿Te genera esperanza? Ambas cosas, pastor. Sí, obviamente. Pero ¿qué prevalece, el temor o la esperanza? Porque obviamente la muerte no es un asunto tan hermoso para nuestra humanidad, pero ¿la esperanza vence el temor? Leía a Erwin Luxer que cuenta una historia, y con esto sí voy concluyendo. En uno de sus libros cuenta la historia de un famoso predicador liberal de los años 60, un tal J.A. Pique, se escribe. Este hombre, un hombre de la religión, pero de la peor religión que existe. Él mismo se autodenominaba hereje. No creía en ninguno de los fundamentos cristianos, pero aún así promocionaba o lideraba una iglesia, presidía una iglesia. Él escribió un libro titulado El otro lado, que es la historia de cómo él trató de hacer contacto con su hijo fallecido, homosexual, adicto. Se suicidó su hijo y él hizo todos los intentos para tener una relación con su hijo, hacer contacto con él post-mortem. Y cuando Peck por fin contacta a su hijo difunto, lo hace por medio de una medium espiritista. Y se da un diálogo, eso lo escribe en su libro, dice Luxer. Hay un diálogo entre el padre y el hijo. El padre le pregunta a su hijo, entre comillas, su hijo, porque era un demonio, indudablemente, haciéndose pasar por su hijo, y le pregunta si se habla mucho acerca de Cristo en el otro lado. A lo que la voz responde, no, por aquí no hablamos mucho de él. No hablamos mucho de él por aquí. No hay una mentira más grande, hermanos. No hay una mentira más grande. Un cielo sin Cristo. Bueno, en Argentina vivimos el evangelio de Víctor Sueiro y de tantos otros. De una luz de esperanza, pero sin Cristo. De un más allá, sin Cristo. No hay una mentira más grande. Que un impío pueda pasar a la eternidad con felicidad sin Cristo. No hay una mentira más grande. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se habla de Cristo del otro lado? Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No se habla mucho aquí de él. Tremendo demonio, mentiroso y padre de la mentira. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La voz dijo, no, por aquí no hablamos mucho de él. Nuestra esperanza, que es auténticamente cristiana, es que un día nos encontraremos con él. Con el Dios que se hizo visible, y es la imagen perfecta de Dios, que se encarnó, que resucitó de los muertos. Con él nos vamos a encontrar. Y los hombres, su pueblo, vivirán siempre con Dios. Lo hemos escuchado la semana pasada en Apocalipsis 21. Nuestra esperanza que nos motiva a perseverar, a pesar de que todos nosotros tenemos problemas. Problemas, en primer lugar, con nosotros mismos, y con otros, y con circunstancias, etc. Pero perseveramos. ¿Por qué? Por causa de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
esa es la causa por la cual no desmayamos, dice Pablo. ¿Quién regresará? Cristo Jesús, y reinará, y nosotros estaremos siempre con Él. ¿Qué tiene esta iglesia que la hace tan especial? Era una iglesia de creyentes verdaderos, no extraordinarios, no súper santos, no, creyentes que tenían estas tres virtudes que tienen todos los creyentes: una fe auténticamente cristiana, un amor auténticamente cristiano y una esperanza auténticamente cristiana. Yo le pregunto, ¿usted es auténticamente un cristiano? Espero que sí. Que no deje bajo la alfombra, es decir, no viva una vida superficial llena de preguntas y de dudas. Tráiganlas a la superficie, charle con sus mentores, amigos, hermanos. Y si tiene dudas en cuanto a su relación con Dios, traiga esas dudas a la mesa del diálogo, a la oración, a la consejería. Porque Dios puede, a partir de las dudas, lograr afirmar su fe. No solo quitar sus dudas, sino profundizar sus convicciones. Y por ende, usted va a tener una fe auténticamente en Cristo, un amor que parte de esa relación con Cristo, esa relación viva, real. Y va a tener una esperanza, una certeza de que si todo esto se termina hoy, me voy con Él. Quiero preguntarle nuevamente, si usted muriera hoy, ¿usted va con Cristo? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, que tú uses tu palabra para que esta congregación sea una congregación de creyentes que pueden en algunos casos tener dudas, luchas, pero Señor, quiero orar ahora especialmente que tú ministres a los que dudan y los arraigues en Cristo. Que si realmente te conocen, Señor, tú uses estas dudas para tener una relación más profunda contigo. Pero quizás, Señor, hay personas que no te conocen y saben exactamente, muy bien que no te conocen. Señor, ten misericordia y que ellos puedan creer hoy mismo. Que puedan pasar de muerte a vida, que vengan en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, en la tierra pero también en el cielo. Señor, gracias por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén y amén. Manos